muchas personas, ¿verdad? Están los arquitectos, que son los que diseñan la casa, están los obreros que nos construyen, están los diseñadores, y cada uno está desempeñando un papel. Cada uno desde abajo está haciendo las cosas principalmente para agradar al patrón, ¿verdad? Quedar bien con el patrón. ¿Por qué? Porque pues es el que nos va a pagar. En la casa de Dios, hermanos, no hay nada diferente, porque cada vez que el Señor levanta una obra, está añadiendo ahí a sus hijos, a sus obreros, para que cada uno desempeñe un rol, para que cada uno esté haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Voy a explicar lo que ellos pensaban y decían acerca de por la sanidad y de los demonios. Y empieza diciéndoles de esta manera, porque él conocía los pensamientos de su corazón, él conocía claramente qué es lo que ellos tramaban en contra de él. Y él les decía que todo reino dividido no prevalece. Y es verdad, hermanos. Todo lo que no tiene un sentido común, una dirección en el mismo sentido, no va a poder llevar fuerza, no va a poder tener una contundencia como nosotros pensamos. Aquí el Señor les empezaba diciendo que todo el reino, que todo reino que está dividido se debilita, que es asolada y cae. Hermanos, en muchas ocasiones hemos visto en la Biblia que cuando no prevalecía, el libro de Mateo nos dice que el reino no va a prevalecer, pero aquí Lucas nos dice que era asolada. Una casa que es dividida, se empiezan a ir, se empieza a quedar sola. ¿Cuántos han visto eso? ¿A quién no le ha tocado vivir en una situación o conocer una situación de esta índole? Incluso algunos lo hemos vivido, que cuando la casa no tiene un mismo pensamiento, no tiene una misma dirección, cada quien empieza a agarrar su rumbo, cada quien empieza a ver sus bienes comunes o su mejor conveniencia. Pero aquí el Señor no quería eso, no quería que hubiera división, sino que la división es la que impide que haya cosas grandes en un lugar. Él le decía, lo acusaban los fariseos, le decían, si de 8 fuera a Satanás por Belcebú, que es prácticamente lo mismo, dice, ¿por qué no los echan sus hijos? Jesús les estaba diciendo de esa manera porque él estaba discipulado, estaba enseñado con las mismas enseñanzas que ellos. Entonces, si Jesús creía lo mismo que ellos, de hecho sabía lo mismo que ellos, más que ellos incluso, sabían en el poder de Dios, sabían el poder del Espíritu Santo, pero los fariseos no pensaban de esa manera. ¿Por qué? Porque tenían un pensamiento diferente, tenían algo que estaba en contra de lo que Jesús hacía, porque Jesús lo creía y lo hacía, y era obediente, y los fariseos solamente pensaban en su doctrina, en hacer lo que ellos creían que estaba bien. Pero aquí el Señor les decía, bueno, si tus hijos lo echan por Belcebú, ¿y yo por qué los echo? Pues si creemos en lo mismo. No lo dice aquí, pero lo suponemos, hermano, porque era la misma doctrina, era la misma enseñanza, lo que siempre estaban viendo. Por eso dice en Corintios, 1 Corintios nos exhorta, hermanos, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Respecto a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a tener una fuerza, no vamos a tener ese poder que necesitamos, porque uno va a estar jalando para un lado y otro va a estar jalando para otro lado, y cuando las cosas están así, pues muchas de las veces no funciona. ¿Cómo van? A veces llevan los dos carritos de mula y uno jala para un lado y otro jala para el otro, y cuando el dueño pues ve que no resulta, pues siempre quita uno y lo pone en la parte de atrás para que vea, para que sepa cómo manejarse. Pero cuando van los dos jalando el mismo carruaje, hasta se les hace livianito la carga, se les hace ligero.
Pues así nosotros, hermanos, debemos de ver eso. Cuando perdemos fuerza, perdemos mucha fuerza, nos debilitamos. ¿Por qué? Porque hasta espiritualmente el escudo se rompe, se divide, se craquea. Pero el Señor no quiere que estemos divididos, sino que por eso les empieza a decir esto. Dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, porque ellos van a ver las maravillas que el Señor hacía. Pero aquí hay un dato importante, hermano, que cuando hay división se detiene el avanzar. Una de las cosas es porque te distrae la división. Estar viendo en de que unos por qué están haciendo esto y otros por qué están haciendo lo otro, te distrae del enfoque que debes de tener para buscar la palabra de Dios. Te distrae, te quita de esa visión, y por ocuparte en ellos te desocupas en la palabra de Dios en muchas ocasiones. Otra de las cosas que pasa cuando hay división, te desgastas, te cansas más, hermanos, de estar pensando en qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, qué le voy a decir, qué le voy a hablar, a dónde voy a ir, mañana qué voy a hacer. No, hay que dejarnos que el Señor obre en nuestras vidas y que nos vaya dirigiendo a través de su Espíritu Santo, pero teniendo un mismo sentir, no estando divididos como en ocasiones lo vemos, porque es algo que a Dios no le agrada. La división a Dios nunca le ha agradado ni le va a agradar, porque Él quiere que su pueblo esté junto, reunido, así como lo dice en el Salmo 133. ¿Cuántos lo conocen, hermano? Que dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor allí envía bendición y vida eterna, nos dice la palabra de Dios. Pero cuando están, ¿cómo dice? Juntos y en armonía. Hermanos, por eso es importante que cuando haya algún detalle, por muy mínimo que sea, hay que hablarlo, hay que arreglarlo, para que no haya división. Porque toda cosa, aunque sea pequeña, el enemigo lo aprovecha, El enemigo se da cuenta que esa puede ser una debilidad tuya y la usa en tu contra. Porque somos débiles en muchas ocasiones. Somos débiles y permitimos que la duda entre a nuestras vidas. Y dejamos que esa duda empiece a agarrar fuerza hasta que echa raíces. Y esas raíces pueden echar frutos, pero frutos malos, hermano. Así es que cualquier cosa, aunque sea pequeña que sea, hermano, por muy pequeña, hay que hablarla. No se quede con ella, hermano, no pasa nada. Al contrario, va a ganar mucho. ¿Por qué? Porque se tiene que arreglar, se tiene que solucionar. Porque eso puede ser un parteaguas para que haya una división. Y la división en cualquier lado donde se encuentre no es buena. Si fuera multiplicación, pues sería excelente, porque se estuvieran multiplicando más y más y más y más. Pero una división te resta fuerza, te resta contundencia, y en muchas ocasiones hasta te resta amor, hermano. Porque dices, esa fue la que nos animaba, la que nos decía, pero ahora, ¿quién va a ser? Pues si ya nos quedamos los que estamos más apagadillos. Pero no, debemos estar siempre unidos y acercándonos al fuego, hermanos. Buscar de su presencia. En Hechos 2:42 y 44 nos dice que todos estaban juntos, unánimes, y que compartían todo en común. Hermanos, a lo mejor no tenemos muchas cosas para compartir en común, pero lo que sí tenemos en común para compartir es la palabra de Dios. Y muchas de las veces no nos acercamos a nuestros hermanos para decir, hermano, mira, dice la palabra de Dios así, hay que hacerle de esta manera. Hermano, mira, Dios me puso en el corazón que vamos a hacerle de esta manera. Todo basado en la Biblia, todo basado en la presencia de Dios. Pero hasta eso nos roba el enemigo, hasta eso nos roba que tengamos esa comunión con nuestros hermanos, que esa confianza de poco a poco se va desapareciendo y no tenemos siquiera la confianza de acercarnos para decirle, hermano, fíjate que pues yo tuve un sueño, hermano, y tú aparecías en él.
y en ese sueño pues tú compartías palabra o repartías alimento o estabas en peligro. ¿Por qué? Porque también a través de eso el Señor nos habla, hermano. Y eso es una forma de comunicarnos, pero si ni siquiera eso le compartimos a nuestros hermanos, ahí empieza algo, empieza a estrellarse algo y llega el momento hasta la ruptura. Dios no quiere que pase eso. Pero hay algo importante en el versículo 20. ¿Por qué? Porque les dice en el 19: si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dice en el 20: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Queriéndole decir, hermano, que lo espiritual ya había llegado a sus vidas. Pero a veces estamos tan enfocados en las divisiones que hay en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros lugares donde nos reunimos, que dejamos de ver lo espiritual. Que dejamos de ver ese mundo espiritual que es muy real. Tan real que a veces lo podemos sentir más que lo físico, hermanos. ¿O cuántos no han sentido una opresión en una noche, en una enfermedad, en la economía? ¿Cuántos no han sentido la opresión? Y es algo que no se ve, hermanos, pero que existe. Es algo que se manifiesta muchas veces. Aleluya. Pero dice el Señor que nosotros, respaldados por Él, vamos a echar fuera todo ello. Pero algunos fariseos que están tan enfocados en lo material, en lo físico, no se dan cuenta de esto. Por eso Dios les decía que ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y les empieza a hablar por parábolas. No les dice directamente, sino que les empieza a hablar por parábolas. Porque el Señor, tan hermoso, tan lindo, siempre hablaba de esa manera. Dice que para que no todos vean, que para que no todos viendo vean, ni para que no todos oyendo entiendan, y para que no todos reciban la salvación. El Señor aquí nos decía, dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Aquí ya nos brinca el Señor a un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque si tú estás fuerte y estás armado espiritualmente, nada te va a derrotar, hermano, nada te va a perturbar. ¿Por qué? Porque espiritualmente Dios te está respaldando y nada puede hacerte daño. Tú puedes avanzar sin ningún estorbo. Tú puedes dirigirte a cualquier hueste de maldad y echarla fuera en el nombre de Jesucristo. Y el Señor te va a respaldar. Porque tú estás fortalecido. Así como los que van al gimnasio, que van haciendo pesas, así se fortalece uno en la oración. Así se